Bien, buenos días. Bienvenidos a todos y todas a este archivo histórico provincial de Cádiz, aquí en nuestro patio central de la sede de este archivo, la Casa de las Cadenas de Cádiz, calle Cristóbal Colón 12. Y bueno, este archivo histórico provincial en esta ocasión colabora con el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico en la celebración de las jornadas europeas de arqueología, que no solamente son en el día de hoy, sino que a lo largo de toda la semana, no solamente en Cádiz capital, sino en el resto de la provincia, Baelo y otro tipo de centros, también en el propio Centro Andaluz de Arqueología Subacuática, se están celebrando, al igual que en el resto de provincias de Andalucía. Antes de empezar y de presentar a la ponente, damos la bienvenida a la directora del Centro de Arqueología Subacuática, a Milagros Alzaga, centro dependiente del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico de la Consejería de Cultura. Y bueno, para nosotros es un placer siempre colaborar con la asociación, con entidades hermanas dependientes de esta Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, de la cual a fin de cuentas pues también dependemos. Bien, hoy vamos a tener el gusto, el placer y también el honor de contar con Lourdes Márquez, compañera, amiga, documentalista del Centro Andaluz de Arqueología Subacuática, y yo diría que de las personas que más saben de esto, por supuesto en Andalucía y en gran parte del territorio nacional. Ella nos va a hablar, y así lo ha intitulado la actividad, la comunicación en lo que nos enseña la cartografía histórica para el estudio del patrimonio cultural subacuático. Comentarles que a lo largo de la historia se han creado diferentes tipos de instrumentos para facilitar las labores de navegación y de gestión y defensa de las zonas litorales y cuencas hidrográficas navegables. Portulanos, derroteros y cartas náuticas son, en este sentido, documentos históricos de primer orden para conocer e interpretar no solo el paisaje de nuestro pasado, sino también los elementos patrimoniales asociados. Les dejo sin más dilación con Lourdes, y que sé que tiene un buen repertorio de información que darnos, y no le robo más tiempo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Santiago Saborio, director de aquí del Instituto del Archivo Histórico Provincial de Cádiz, por acogernos. Y efectivamente, como bien dice, hoy se celebran en toda Europa las jornadas europeas de arqueología, y hay muchos profesionales de este sector que nos dedicamos un poco a difundir pues la labor de investigación que hacemos. Entonces, en este caso, vamos a hablar del patrimonio cultural subacuático desde el punto de vista de la cartografía histórica, que nos aportan este tipo de documentación. Definir rápido, bueno, voy pasando rápidamente las diapositivas porque digamos que es un paseo por el Cádiz de la época. Entonces, pero bueno, en primer lugar es definir qué es el patrimonio cultural subacuático, que he puesto aquí, que serían los rastros de la existencia humana con un carácter cultural, histórico o arqueológico que hayan estado bajo el agua, parcial o totalmente, de forma periódica o continua, según define la UNESCO, con un marco cronológico de hace 100 años para atrás, excepto eventos tan importantes como puede ser la Primera y la Segunda Guerra Mundial o la Guerra Civil. Por definir también un poco lo que es el patrimonio cultural marítimo, sería todo lo asociado en torno al mar, el fluvial pues en torno al río y la lacustre en torno al lago, que son realmente también nuestras competencias de investigación. Os he puesto un mínimo ejemplo para que veáis que no todo es sumergido. Pues aquí podéis ver la Torre de la Higuera, una fortificación, una torre vía costera que está en Huelva, o el Pecio de Matagrana, en la zona intermareal también en Huelva, o el Pecio de los Escuyos, que está sumergido, subacuático, bajo el agua en Almería, en Níjar, o por ejemplo en torno al río, pues el muelle cargadero del Puerto de la Laja, Río Guadiana. Todos estos están declarados bien de interés cultural por la Junta de Andalucía, o por ejemplo en el pantano del Negratín, pues también hay hallazgos arqueológicos desde época ibérica hasta el hallazgo industrial. Y luego, bueno, el patrimonio cultural marítimo, pues tenemos una serie de conceptos que lo veremos en la siguiente diapositiva. Bueno, pues la navegación, hablaremos de bajos, canales de navegación, riesgo, naufragio, infraestructuras portuarias, las zonas de fondeo, todo lo asociado a la construcción naval, a la señalización marítima,
al abastecimiento naval, con las aguadas que tienen que hacer los barcos, o el sistema sanitario también marítimo, el aprovechamiento de recursos marinos como la sal, con los molinos mareales o la pesca, el sistema defensivo litoral o infraestructura de transporte como pueden ser las puentes de barca y los pasos de barca. Aquí tenéis una foto del Centro de Arqueología Subacuática del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, que está ubicado en el balneario de La Palma, en La Caleta, en Cádiz. Y bueno, aquí se ha desmaquetado, creo. Veis aquí la importancia de la documentación histórica que está delimitada en instituciones nacionales y extranjeras para investigar este tipo de patrimonio de toda Andalucía, que es nuestra competencia. Las líneas de actuación desde la investigación documental pues localizar esas fuentes documentales, caracterizar los fondos y series documentales en función a su valor como fuente de información, explotar esas mismas fuentes y sistematizarlas en herramientas de gestión que tenemos para su consulta. Uno de los objetivos, por supuesto, son los naufragios históricos, y la cartografía histórica nos ayuda a localizarlo, y sobre todo lo que es la toponimia. Si yo me encuentro una fuente textual manuscrita que el naufragio se produjo frente de la Torre del Diablo de Algeciras, pues, o sea, de la Torre del Diablo tengo que saber dónde está ubicada, y además sirven porque son elementos que se pueden georreferenciar y están perfectamente ubicados y no se modifican. Hablar un poco de la tipología documental, que es lo que estudiamos, pues lo que son las fuentes textuales, pueden ser manuscritas e impresas, y las textuales manuscritas e impresas, y las cartográficas. Aquí veis un poco ese ejemplo, y os he puesto aquí remarcado un círculo, pues incluso un naufragio que nos informa un mapa dónde se produjo y dónde está localizado. Y evidentemente hoy en día, con la potencialidad de la red, pues buscamos también a través de internet y in situ. En cuanto ya a la cartografía histórica, decir que desde época antigua pues el hombre sintió esa necesidad de ubicarse en el espacio, de elaborar croquis y mapas como un medio válido para transmitir la información sobre la realidad física de su mundo. Y bueno, los lugares con desarrollos cartográficos iniciales fueron entre Mesopotamia, Grecia y Roma. Aquí he puesto un poco 3 representaciones para que veáis la evolución de la cartografía, pues en 520 a.C., el mapa de Anaximandro, o en el siglo II a.C., la obra de Ptolomeo, y luego ya la representación es una copia del siglo XIV, la representación de la península ibérica. El retroceso que hay en época medieval, en la parte cristiana, porque ellos hablan lo que les dicen los mapas de Angó, que es la representación del mundo, y bueno, era más una visión desde el punto de vista teológico y simbólico. Y luego en la cartografía árabe, que es un poco heredera de ese mundo antiguo, pues aquí tenemos el mapa de Al-Idrisi, un cartógrafo árabe, que esto se llama la tabla rogeliana, porque se la encargó el rey Roger de Sicilia. Y veis pues un poco más fidedigna. Aquí está la península ibérica, y Andalucía está dividida por clima, y en el clima 1, o sea, en la hoja 1 del clima 4 es donde se incluía el andaluz. Esto ya es un portulano del siglo XIII, de la Biblioteca Nacional de París, y es la primera carta portulana italiana. Luego ya también están en la parte catalana, están haciendo focos de producción de cartografía, pues la familia Creque, y aquí veis el atlas que se le atribuye a esta familia. Y luego el mapa mundi, que es muy conocido, de Juan de la Cosa, de 1500, que se hizo en el puerto de Santa María, o el Teatro Borghese Terraro, Ortelli del siglo XVI. Y luego ya se pasa a la cartografía de precisión del 18 del movimiento ilustrado, con los avances de la ciencia matemática, astronomía física, asociada a la navegación y la observación astronómica. Representaron un poco el sur de España, como decía, en Andalucía con Ptolomeo, o al andaluz con la tabla de Al-Idrisi, la tabla rogeliana, o el primer mapa impreso de Andalucía en 1579, de Jerónimo de Charles. Y ya pues el derrotero de Tofinio, aquí veis una representación de Andalucía oriental, Andalucía occidental, y luego ya por Andalucía en Google Earth, que hoy en día tenemos todos los móviles, la geolocalización, y no nos damos cuenta del avance tan bestial que supone. Y bueno, ahora ya hablar del documento cartográfico.
bibliográfico, ese potencial informativo sobre el patrimonio y cultura subacuático. Deciros que los derroteros, portulanes ya en época moderna, la cartografía náutica de precisión, permiten realizar un estudio de la evolución del paleopaisaje de una determinada zona y los elementos patrimoniales que la componen, así como el conocimiento de esas principales vías de comunicación marítima utilizadas por las distintas culturas. En cuanto a la tipología documental, bueno, distinguir un poco los mapas, las cartas, los planos, los croquis, diagramas y vistas panorámicas, que todo eso nos está aportando información si sabemos distinguirlo. La que nos aporta más información con respecto al patrimonio cultural subacuático pues son las cartas náuticas, las portulanas, los derroteros, los itinerarios, las vistas también, las vistas de ciudades portuarias. Y bueno, hay muchos archivos donde se custodian, puede ser el Museo Naval de Madrid, el Instituto Geográfico Nacional, el Real Observatorio de la Armada aquí o el Instituto Hidrográfico de Cádiz, el Cartográfico de Andalucía, que también tiene mucha cartografía histórica, o el Instituto Cartográfico de Cataluña, que también tiene mucha cartografía histórica de todo el mundo. Los portulanos, porque definir un poco es una carta náutica que aparece después del siglo XII y tras el descubrimiento de la brújula, y los navegantes se navegaban por rumbos a través de puerto a puerto utilizando esa brújula. Luego también los derroteros eran como una especie de guía escrita y era una guía del navegante tanto ilustrada y con estos que veis ahí a la derecha, que son perfiles de costa que le servía al capitán o al patrón del barco pues guiarse y reconocer la costa a la que estaba llegando. Y luego aquí veis con la tipología carta náutica, que ya son mucho más precisas y es una representación a escala de aguas navegables y regiones terrestres adjuntas, y normalmente pues indica la profundidad del agua, la altura del terreno, la naturaleza del fondo, detalles de la costa, incluyendo los puertos, los peligros de la navegación, la localización de luces, de la señalización marítima y otras ayudas a la navegación. Bueno, estos son los tipos de archivos donde se custodian, y lo que os decía del acceso abierto a la información, el open source, que significa que a través de Internet pues, tenemos un mundo abierto a esa localización de fuentes cartográficas y bueno, puede haber, como hemos encontrado, mapas en el archivo de Suecia o en América o en Jerusalén, en fin, donde menos te lo esperes. Y ahora vamos a hablar de esa reconstrucción del paisaje cultural marítimo en la Edad Moderna, la cartografía histórica, pero con un caso práctico es la bahía de Cádiz, ya que estamos aquí. Y la bahía de Cádiz, quiere decir que está muy bien representada cartográficamente, porque como era un sitio muy geoestratégico, pues las distintas culturas siempre la han representado. Y bueno, Inglaterra y Francia ya en época moderna también tienen muchísimos planos de esta zona. Y un poco el espacio de representar ese arco cronológico que tenemos con respecto al comercio marítimo, desde época antigua, cuando vinieron los fenicios, los romanos y griegos, hasta la época contemporánea, los cambios del paleopaisaje con las dos islas que se dividía Cádiz, la isla norte que es ahora de Cádiz, la Cotinusa, y ese canal navegable que ya está cegado. Bueno, aquí veis un poco el paisaje cambiante. Y luego este es un mapa que data de 1807 y lo hace el vicealmirante de Rosellí, que es el vicealmirante que sustituye a Villeneuve, que luchó en el combate naval de Trafalgar, que aparte de militar era el jefe de depósito de hidrografía de la Marina de Francia. Entonces se dedicó los 3 años, estuvo bloqueado por la escuadra inglesa aquí en Cádiz, de 1805 a 1808, hacer un mapa magnífico con todo tipo de información, pues supongo como un servicio de espionaje a Napoleón, controlando todos los puntos de abastecimiento y toda la información marítima de la bahía de Cádiz. Estos puntitos que veis ahí son las cotas batimétricas que están representadas en pies franceses y bueno, representan toda la profundidad de la bahía. Aquí hay una reconstrucción en modelo 3D de ese mapa. Y luego aquí veis las distintas líneas de costas desde 1807 en blanco, la línea de costa 1875, o la del año 2000. Y ahora vamos a hablar de la navegación, y veis en un derrotero de 1832 de un inglés, John Purdy, de New Directory para el estrecho de Gibraltar, y habla
de cómo se enfilaba, cómo reconocía el navegante la costa desde el mar Mediterráneo hacia el estrecho, las famosas columnas de Hércules que tenían que visualizar los fenicios cuando llegaban aquí al principio. Y veis, aquí a la izquierda está la costa de África, y luego a la derecha pues está la costa española con Gibraltar. Y la foto de abajo, una foto que hice el año pasado en Marbella, se ve perfectamente lo que es la boca del estrecho. Yo no la había visto nunca así, me imagino que Rafael, que es práctico y piloto de navegación, pues tiene esta visión del estrecho. Y luego, bueno, pues un derrotero francés, como veis estamos cambiando de fuente, como he dicho, los ingleses y los franceses tenéis mucha información de aquí. Un derrotero que es Le Petit Flambeau de la Mer, que Flambeau es como faro, iluminación en francés, o linterna, pues habla como, o la verdadera guía de los pilotos costeros. Entonces decía, la bahía de Cádiz es fácil de conocer, pues cuando venís desde el oeste de la mar y cuando percibís la montaña de Granaderos, parece redonda y más alta que la otra. Entonces le está indicando al navegante cómo entrar. Aquí veis un mapa de cómo era la bahía de Cádiz, en un croquis evidentemente, y luego aquí en la derecha veis el perfil de costa que está en ese derrotero, y esto es la Sierra de Cádiz, que veis abajo una toma desde Arco, pero podéis ver que esta montañita que está aquí es la Sierra de Grazalema, y es lo que le indicaba al navegante que podía reconocer la costa así. Y luego decir también que para entrar en la bahía había unos pilotos prácticos, igual que hay ahora, y ellos conocían cómo se tenía que entrar en la bahía, eran los que reconocían los bajos rocosos, los peligros para la navegación, y tomaban el mando del barco para meterlo a puerto con éxito. En las actas capitulares de 1601 y 1606 del Cabildo de Cádiz, del Ayuntamiento, el regidor Núñez de Villavicencio dijo en el Cabildo que esta ciudad tiene puestos guardas y pilotos en su bahía para la entrada de las naos, según mandan las ordenanzas de la ciudad. Y está en el archivo histórico, perdón, es el municipal, se me he equivocado porque está en el municipal, no es por edición. Y luego también dice, hay también unos pilotos que vulgarmente se llaman de puntales adentro, que son para subir y bajar los navíos desde la bahía al puntal y a la carraca, y lo que para el examen de esto se practica es que de la ciudad nombra un regidor por diputado y suele hacer las preguntas, bueno, y le hacen un examen definitivo. Y esto está en el norte de la contratación de las Indias Occidentales, de 1672. Y aquí veis las infilaciones o las marcas que tenía que conocer el piloto para saber entrar en la bahía de Cádiz y evitar los bajos rocosos y poder entrar a lo que es el saco ya interno. Esta marca que estoy aquí en francés coincide perfectamente con la enfilación esta que está marcada con esta línea que te está diciendo que tienen que enfilar la torre del reloj, y te lo dicen aquí, la torre del reloj de Puerto Real con la torre de Medina Sidonia para entrar bien a puerto. Bueno, aquí están los canales de navegación y eso en circulito están grabados, están señalados los bajos rocosos y dos vías de entrada. Y luego este plano de la izquierda es de 1756 y el de la derecha es de 1613. Ese canal pintado, esa parte en azul más oscuro, lo que está marcando es la profundidad, unas aguas más profundas para entrar hasta lo que es el saco interno de la bahía. Y luego aquí he marcado también dos canales, el canal de navegación de la entrada norte. Hay un plano que le llamaban la entrada de los holandeses, me imagino que sería porque los barcos holandeses, entre ellos los de la Costa, Compañía de las Indias Holandesas, que también pasaban por aquí, pues fondearían ahí. O el canal de navegación de la fosa de Santa Isabel, que no es más ni menos que el canal de entrada hasta la Arsenal de la Carraca, que actualmente pues sigue utilizando todos los barcos que pasan por ahí, pues, entre ellos el Juan Sebastián Elcano, el buque escuela. Luego en este plano está marcado también, os he señalado aquí, los bajos rocosos de la caleta,
que están declarados como zonas arqueológicas o acuáticas, y aquí están representando todo con sus nombres los bajos rocosos. Y aquí tenemos una gran concentración de yacimientos, de material arqueológico subacuático desde época fenicia hasta época moderna y contemporánea, y luego los naufragios históricos en la base de datos de Cusú, que es la base de datos que tenemos de naufragios históricos. También, si le interrogamos por estas zonas, pues te dan una alta concentración de naufragios históricos que no tenemos localizados, que lo tenemos por las fuentes documentales, pero no están localizados. Y bueno, aquí veis los bajos rocosos del Diamante y Galera, que están entre Cádiz y Puerto de Santa María, o los bajos rocosos de Rota, que los representaban con esa especie de aspas, que es lo que normalmente indican que al navegar, que había bajos rocosos. O esto aquí en Rota, en la punta de Punta Candor. Y bueno, ahora con respecto a la señalización marítima os he puesto una representación del supuesto faro de Cádiz que salió en la factoría de Salazones de aquí de Cádiz, y que se supone que sería una iluminación de la entrada a lo que es el puerto, y que podría ser que estuviera en la zona de la Caleta. Este es otro plano de 1811 que está hablando de la baliza. Se han movido esta señalización, la baliza del Diamante y la baliza del Fraile. Eso le estaban indicando al navegante que tuvieran cuidado con estos bajos rocosos que hay aquí, porque cuando subía la marea pues prácticamente desaparecen, y si no conoces la zona pues puede tener un percance bastante fuerte. Y luego aquí un barco que me encontré en el Archivo General de Simancas, el barco Faro en el Bajo del Diamante, que también es un tipo de señalización marítima que existía, era un barco faro. Ahora, en este plano de Tociño de 1789, que lo tienen aquí el plano de Tociño también custodiado en el Archivo Histórico Provincial, pues veis la linterna de San Sebastián. Los faros también se llamaban al inicio linterna, porque su funcionalidad era iluminar. Entonces veis aquí la linterna de San Sebastián. Esto es una linterna del Archivo General de Simancas, un recurso, no exactamente la de San Sebastián, pero y luego aquí quiero que veáis la piedra de la cruz. Esta piedra es de la cruz, pero es que existía una cruz ahí, y hay otra cartografía histórica que lo referencia, y lo utilizaban los navegantes para reconocer también un poco por qué punto estaban. Aquí veis el proyectivista para hacer estable la comunicación del castillo de San Sebastián de Cádiz, de 1773, y viene esta representación del faro de San Sebastián, que existió hasta la guerra de Cuba, que se derrumbó y se construyó el faro desmontable que existe actualmente en la Caleta, el faro de San Sebastián. Luego también las balizas, que esto es la canal de entrada hacia la Carraca, aquí estaría el Trocadero, y las balizas para indicarle al navegante que tiene que salir esa canal y no meterse a la derecha porque hay menos profundidad y pueden embarrancar. Ahora, con respecto al fondeo, puede decir que toda la bahía de Cádiz era un puerto, un fondeadero que en la terminología antigua también se llamaba surgidero. Y aquí lo veis en este recorte que he hecho de un mapa, pone surgidero de las naos en la bahía de Cádiz. Y luego aquí a la derecha veis, en la derecha veis Cádiz, el castillo de Puntales, Matagorda, y veis estos simbolitos de anclas, que es lo que indicaba al navegante que podían fondear. Os he puesto esta lista de Cádiz que se conserva en Simancas, el Archivo de Simancas de 1513, para que veáis que es un grabado muy conocido, pero estaban las naves en medio de la bahía. Porque hay que decir, luego lo veremos, que no había una infraestructura portuaria de identidad, y entonces las barcas, lo que es el cargamento, se alejaba, se descargaba del barco, del navío grande, del barco comercial, que estaba fondeado en medio de la canal, hasta lo que es la ciudad, hasta el puerto, la zona portuaria o playa portuaria.
Aquí tendremos también otra vista de Cádiz, 1567, de Vingaerde, el holandés. Y vemos lo mismo, los barcos grandes, las embarcaciones mayores están fondeadas en medio y los barcos pequeños pues en la zona más cercana a la ciudad. Aquí vemos también, pone aquí estancia de las naos, esta escena es esta, entonces estancia de las naos, Bahía de Cádiz, lo mismo, embarcaciones más pequeñas aquí, lo mismo, esto es 1615. Y bueno, ver las únicas fortificaciones, Puntales, Matagorda, la Punta de San Sebastián, bueno, ahí todavía no había, una especie de ermita. Y luego la documentación más antigua te está hablando de la rada, de la ensenada de Puntal, que es el punto más seguro que se encontraba para resguardar los barcos. Y incluso te indica el lugar donde no hay punta de agua, o sea que por aquí no había cala suficiente para meter los barcos. Y aquí te están indicando la zona de fondeo. Le hablan la rada de Puntal, la ensenada de Puntal. Aquí vemos un poco como estaría representado también por 1672. Y luego ya con respecto al proceso de fortificación de la bahía, de esas fortificaciones marítimas, decir que, bueno, aquí tenemos el plano de Rosiri, ubicado en los puntos de fortificaciones, desde antes de 1807 a posteriores. Este es un plano de la Bahía de Cádiz de 1734, donde están representados los tipos de baluarte y fortificaciones que existirían. Otro plano inglés, y Cádiz tiene que fortificarse debido a las grandes riquezas que entran aquí por el comercio de India. Como sabéis, desde 1717 Cádiz se convierte en el puerto de India y se traslada al consulado de cargadores y la casa de contratación, y todas las colonias de comerciantes de Sevilla, porque ya era imposible remontar los galeones de Guadalquivir, o que eran cada vez de más calada, pues se traslada a la bahía de Cádiz. Esto es un poco la representación del Imperio Español, porque sepáis que llegaban mercancías desde muchos puntos del mundo, y Cádiz básicamente lo que era un puerto bisagra entre Europa, América y Asia. Aquí se cargaban y descargaban mercancías para distintos puntos más representados. Bueno, aquí tipo procedente de América, de muchas mercancías de gran valor, como el oro, la plata y la esmeralda, o la propia cochinilla, que también tenía un alto coste. Aquí vemos distintos planos con los asaltos de, bueno, el pirata Drake, uno de los pecios delta que salió en la nueva terminal de contenedores en una obra de ingeniería marítima, pues se ha identificado como uno de los pecios que hundió, o sea, de los barcos que hundió Drake. Y el personal del centro, en el interior Milagro Alfaga, pues ha trabajado en ese barco, y ya tenemos claro, hoy tiene bastante claro que es ese navío. San Giorgio y Buenaventura, creo que era, ¿no? Luego, pues más tarde, el asalto del Conde de Elche con la escuadra holandesa, y el Francisco de Zurbarán, la defensa de Cádiz, pues no sé por qué no sale. Y luego también en 1702 el asalto del duque de Ormond, James Butler, que se supone que ataca la bahía de Cádiz en el marco de la guerra de sucesión, con los problemas que causa el fin de la finalización de la dinastía de Austria y bueno, Francia que quería instaurar a su dinastía, los Borbones, como así hizo Luis XIV, el rey Sol. Este otro plano, son dos planos que representan ese ataque de la bahía de Cádiz, de la escuadra anglo-holandesa, en 1702. Y bueno, ahora habla un poco de los puertos de la bahía de Cádiz. Os he vuelto a poner una lista de 1700 que se conserva en el Instituto Cartográfico de Cataluña, una lista francesa, que veis lo mismo, como está toda la bahía. La bahía funcionaba como un puerto, además la propia toponimia lo dice: Puerto Real, Puerto de Santa María. Entonces los barcos estarían, como os digo, las embarcaciones mayores en medio de las zonas más navegables, y se irían descargando las mercancías para distintos sitios. Se utilizaban también, entre otros, había muelles de primera entidad, como puede ser en el puerto de Santa María en Cádiz o en la isla Logroño, en Puerto Real,
de primera entidad entre comillas, porque no eran unas grandes instalaciones portuarias, y luego también se utilizaban puertos secundarios como podían ser la infraestructura portuaria de los molinos mareales que había a lo largo de toda la bahía, y también se utilizaban, entre otras cosas, para descargar la mercancía o la fruta y verdura que llegaba desde Chiclana y San Fernando, que surtía aquí a la bahía de Cádiz, o el agua que venía del puerto de Santa María. Aquí veis una representación del puerto de Cádiz de 1593, del Archivo General de Simancas, o el muelle San Felipe, y luego aquí también veis representado donde estarían inicialmente los patronos San Servando y San Germán, que si no me equivoco, Rafael, creo que lo utilizaban los pilotos como enfilaciones también, según tengo leído, sí, pues le quitaron las enfilaciones, trasladarlas a las puertas de tierra. Y luego aquí veis en pequeñito esta letra R, aquí la letra R, el muelle de Cádiz en 1609. No sé, esta no sale, no sé por qué no sale la ampliación. Bueno, esta era una ampliación de lo que veis aquí, la Puerta del Mar, en 1730. La tenían ampliada, pero no sé. Y luego, bueno, en el plan del asedio de Cádiz de 1811, un mapa francés, pues también está representando la infraestructura portuaria de la Punta de San Felipe y el muelle de Cádiz aquí cerca de las puertas de tierra. Y aquí pues también en otro plano de 1813 la misma infraestructura. Esto sería por la zona que le llamaban Puerto Escondido o Puerto Viejo. Esto en el puerto de Santa María, los muelles del derrotero de Tofiño de Rosillo de 1807. En el puerto de Santa María pues tenemos esta representación, una vista de Espinal y García en 1778-95, está datado el plano. Este sería el puerto, aquí este sería el río Guadalete, y en este plano que lo he puesto en pequeñito y ampliando esta zona pone muelle nuevo, incluso se ven los barriles, que serían barriles de vino, porque como sabéis el puerto de Santa María pues tenía mucha producción de vino y Jerez salía por la vía del Guadalete, por vía marítima, pues esa representación de cómo estaban cargando los toneles de vino. O en Puerto Real está el plano de Francisco Javier Mendoza de 1668, donde veis esta representación del muelle, incluso, y bueno, por playas o bajíos que dicen que cambiaban con la bajamar. O la infraestructura portuaria del puerto de Santa María, del Puerto Real, aquí en el Tofiño, o en este plano de 1812, está el muelle también. Y un punto muy importante era la zona del Trocadero, que todavía se mantiene intacto, porque ahí no se ha tocado, y bueno, ahí había muchos tinglados, muchos almacenes, estaba el dique del Rey también, en fin, viste en el plano de Tofiño. O en San Fernando también, en la punta de la cantera, que está aquí en una torre defensiva, esta zona era el polvorín de la Armada desde el siglo XVIII hasta 2002, que se desafectó como zona de polvorín. Y entonces aquí tuvieron que construir un espigón o muelle de punta cantera para cargar la pólvora, porque cuando embarcaban la pólvora pues se les mojaba, porque muchas veces se resbalaban con el fango. Y aquí veis también un muelle de cantería del siglo XVIII que se conserva todavía intacto, está igual. Y luego en Rota me encontré una documentación en la Real Academia de la Historia que habla de un monumento pelágico relacionado con el mar. Pelágico tiene relación con el mar la etimología. Entonces hablaban que había salido una posible infraestructura portuaria y el arqueólogo de la época, Hugo Bermayer, un arqueólogo alemán, pues vino a investigarlo de una minuta de oficio. Y entonces en Rota, esta representación de 1614, Rota había sido un rival árabe y era una ciudad bastante importante que además comerciaba con el norte de África también. Entonces aquí se conserva esta representación del muelle de 1614, que luego con el terremoto se hundió, se derrumbó, y luego un nuevo proyecto. Y aquí veis esta infraestructura portuaria también con la representación incluso de las galeras amarradas a puerto. Y ahora hablaremos un poquito de la construcción y la reparación naval. Había distintos sitios en la bahía de Cádiz dedicados a zonas de astilleros,
de construcción naval. Y carenero, el primer punto era el carenero de Suazo, de San Fernando, en la antigua isla de León, y también en la zona de Puntales. Y a partir del siglo XVIII, ya con la creación del arsenal de la Carraca, cuando se crean los 3 departamentos de marina en España por los Borbones, Cartagena, Ferrol y Cádiz, pues se construyen esas instalaciones. Tenemos este mapa de 1811 que te pone puente y arsenal del Atman. Luego aquí en los diques en el Trocadero también era un punto muy importante de reparación de naves y de construcción. Y bueno, aquí os he puesto una representación ya en el siglo XIX. Este es un detalle del caño del Trocadero en el mapa que os he puesto antes también de Mendoza de 1668, y esa leyenda pone: en este caño del Trocadero dan carena a los navíos. Carenar el barco era, tenían que reparar, digamos, los costados y quitarle todos los moluscos que se le pudiesen pegar, y normalmente se hacía tumbando las embarcaciones en los caños, aprovechando las fuertes bajadas de marea que había y el fango que se quedaba, y así era menos dañino para la madera. En San Lorenzo de Puntal también había un punto de reparación naval. Aquí hay una vista del siglo XIX, y bueno, que hay incluso los tinglados, los almacenes, un tinglado era un almacén, aquí están las anclas, barriles, en fin, todo de... Y luego en la Carraca, el portulano del Mediterráneo pone: a la entrada del canal de Suazo, entrando a la izquierda, hay una especie de pequeño río que se llama Las Carracas, donde meten ordinariamente una parte de los galeones de España y otros navíos de las Indias para cadenarlos, ¿vale? Aquí veis lo que es el arsenal de la Carraca, y una vista también abajo del arsenal de la Carraca, y aquí una toma en alto fin. Veis el carenero, que es el lugar más antiguo donde se carenaban los barcos, y aquí en esta vista de 1697 del puente Suazo se ven por detrás los mástiles y los árboles de los barcos. Y luego aquí ponen también otro derrotero, pone donde meten navíos para hacer canela, lo mismo, en otro portuario. Y luego otra zona que no hemos encontrado, que era un poco desconocida también de reparación naval, es en la zona del río Arillo, en la parte más interna del saco interno de la bahía de Cádiz, por ejemplo, la redundancia. En este plano de Mendoza te lo dice: río Arillo, donde dan cadena los navíos. Y aquí está el molino, está en esta representación, y los molinos que hay aquí, el molino de Sierra y el molino de la Roqueta. Y ya con respecto al abastecimiento del sistema sanitario, bueno, pues los barcos tenían que cargar también provisiones, distintos puntos de aguada, lo que es el bizcocho náutico, la galleta náutica, que era un alimento que era como una especie de galleta, le llaman la galleta de mar, que se lo daban a los marinos para comer, y aguantaba mucho a bordo de los barcos. Entonces se fabricaban en los molinos con la harina, e incluso algunos de ellos, como el de la Roqueta, pues tenía hornos para fabricarla, en el puerto de Santa María o en la Maison Blanche, la Casa Blanca de San Fernando. Y los suministros navales pues también traían madera, evidentemente de distintos puntos. La marina tenía montes propios de marinas en las zonas internas de España, entre ellos por ejemplo en la Sierra de Segura, o en la Bahía de Algeciras está el monte del Pinar del Rey, y bueno, se surtían de maderas o del norte o del Báltico para construir los barcos. Y bueno, también había fábricas de lona en Sada, en Galicia, aquí de jarcias en Sada, en Galicia, pues aquí también en Puerto Real teníamos una fábrica de jarcias en Puerto Real, y el cáñamo, se hacían lo que es el cordaje o las velas, pues en el puente Suazo, en el carenero. Y esta es una fotografía del carenero en el siglo XIX. Con respecto a
a las aguadas, pues siempre estaban indicándole a los mapas, los planos, a los navegantes donde podían abastecerse de agua, pues tenían que llevarla en los barriles y tenían que llevar agua fresca porque eso no le aguantaba mucho. Entonces aquí tenéis en el puerto de Santa María las aguadas, en Puerto Real también aguadas, eso en el plano de Rosellí de 1807, y aquí en un plano de Richard Moore de 1695 te pone el watering place de la granja de Ricardo, de la casería de Ricardo, el punto de agua de la casería de Ricardo. Y esta, bueno, también decir en el puerto de Santa María lo que llama la fuente de las galeras, que era una fuente donde surtían los barcos de los galeones de India, pues también de agua de las galeras del puerto de Santa María, porque hasta el siglo XVII el puerto fue la real base de galeras de la Armada de España también, que por culpa del calado del río ya no tenían una posibilidad de navegar, se la llevaron a Cartagena. Aquí veis la aguada de los cañuelos en el puerto de Santa María, los cañuelos ya lo dice, lo que es la toponimia, los cañuelos. Y luego aquí he puesto una representación de una fuente que ha salido con unas obras en el Fuente Bravía, que en unos cañaverales que estaba descubierta, pero esta sería la fuente de la que se surtían agua allí en los cañuelos, en el puerto de Santa María, en Terrota y Fuente Bravía y puerto de Santa María. Y luego ya con los ingenios hidráulicos, los molinos mareales, que hay más de 20 y tantos, lo ha estudiado Julio Molina Font en su libro de Molinos Mareales de la Bahía de Cádiz. Pues este es el molino del Caño de la Madre Vieja en el puerto de Santa María, y estos molinos aprovechaban la fuerza del mar, la fuerza motriz del mar para mover las aspas y fabricar harina, o sea, para moler el trigo. Y bueno, con eso se hacía por lo que son las galletas de marca, que yo he puesto una representación de esta galleta que se conserva en National Maritime Museum. Y bueno, ya con respecto a otro recurso marino, también la sal, que todos hemos conocido de pequeño, y además ya también hay algunas más salinas funcionando en la bahía. Muchos barcos cargaban sal para todo el mundo, además era muy necesaria para lo que es la conserva del bacalao, que se traía de Terranova, el cop que le llamaban los ingleses. Aquí veis los tinglados de sal o la salina representados en el grabado del arma, plano del arma de 1811. Y luego con respecto también al sistema sanitario naval, había una junta de sanidad, o Marina también tenía muy claro que tenían que, ahora que tenemos todo tanto de epidemia o de pandemia, un barco podía traer una enfermedad grave, como pasó con la fiebre amarilla de 1802 en Cádiz, que la trajo un barco de Canarias. Entonces los barcos tenían una patente, le llamaban la patente limpia o sucia, dependiendo si tenían las mercancías o había algún enfermo a bordo. Y para ello se disponían, y en muchos puertos tenían unas zonas aireadas, los lazaretos. Entonces en la bahía de Cádiz hubo un proyecto, hay un plano que está sacado este recorte de ahí, de un proyecto de donde instalar los distintos lazaretos en la bahía. Pero finalmente la Marina lo que hace es alquilar una casería en San Fernando, en la zona donde está actualmente la zona de Bahía Sur, y este muro es uno de los muretes que se conserva de ese lazareto, y ahí es donde se retiraba la marinería o el personal que estuviera enfermo para ponerlo en cuarentena, o incluso a las mercancías también. Aquí vemos una de las tinajas que se conserva en la zona intermareal, donde se lavaban con una especie de rejilla, sosa cáustica, todo lo que era la mercancía para desinfectarla. Y esta es una vista del lazareto de Infante, de la casa de Infante o Lazareto, ¿no? La casería de Ocio y para los sitios. Luego también las láminas de agua que había en lo que es la bahía de Cádiz había que saltarlas, entonces bueno, pues estaban los puentes de barcas, que eran antes, que era más primitivo, antes que los puentes de cantería. En el puerto de Santa María, pues ya hoy en día se construyó, bueno, posteriormente el puente de San Alejandro, que era un puente estable. Aquí tenéis también en otro plano de 1813 la representación de los puentes, o en este plano de 1613 que lo hemos visto antes con el canal de navegación de la bahía de Cádiz pintado en un azul oscuro. Pues aquí, si lo ampliamos, veis el puente Suazo o el paso de la Alcantarilla,
estaría un poquito más adelante de la zona Torre Gorda, que era otra zona de paso para hacia la isla de León. O este paso de barca desde Chiclana hasta la isla de León, en esta lista de 1765. Y ya la vigilancia marítima, bueno, deciros que Cádiz construyó un paisaje de altura con esas torres vigías, con donde los comerciantes pues vigilaban la entrada y salida de los barcos. Una de las torres vigías más emblemáticas que tenemos es la Torre Tavira, que es donde se conservan los partes de la vigía de Cádiz, que es una fuente de información que hemos utilizado para investigar los naufragios que se pusieron, que hubo en la bahía de Cádiz. Y bueno, también se ha utilizado, por ejemplo, con respecto a la climatología, para ver la climatología de la época. Aquí hay un grabado de la Torre Tavira, en el siglo XVIII. Y aquí en este grabado que se conserva en el National Maritime Museum en Londres, en 1674, podéis ver cómo están los gaditanos de la época asomados a sus torres vigías para visualizar los barcos. Y ya otro de los recursos marinos que tenemos que hablar es la pesca, la famosa almadraba. Aquí vemos la almadraba de Hércules en la zona de Torre Gorda, o en la zona de Punta de Vaca. Luego la almadraba de Rota, el castillo de la Almadraba, esto ya sería el Riego de Alquiví, la entrada del Riego de Alquiví en San Lucas, o los corrales del Duque de Medina Sidonia, que se representa en este mapa de francés de 1717 de Quilmes, corrales del Duque, que también son bajos rocosos para navegación, ahí no se puede acercar uno a la costa. Aquí vemos los corrales, y una representación de corrales, un tratado de diccionario pesquero del siglo XVIII, un tratado de pesca. Y luego Cádiz y la navegación de vapor. Ya en el siglo XIX comienzan los buques de vapor a funcionar, ya son buques híbridos, al principio van con velas y vapores, y con navegación a vapor. Aquí vemos una representación. Y la cartografía hay veces que también nos sirve para ver esa información. Aquí tenéis el plano que muy amablemente el director del archivo nos ha puesto aquí. Ese es este plano que tenemos aquí, el plano de los contornos de Cádiz de 1886 más o menos, y ampliando la zona del muelle de la zona de Puntales, en el muelle de Hierro, aquí veis antiguo de Puntales, pues te pone una serie de barcos y algunos con una chimenea. El muelle de Hierro, aquí tenéis una representación de ese muelle de Hierro, bueno, una fotografía, no una representación. Y bueno, si vamos viendo la leyenda, para Puerto Rico y La Habana, compañía transatlántica, Londres, Amberes, Havre, Hamburgo, Liverpool, Algeciras, Málaga, Cartagena. Esas son las distintas líneas de transporte, la Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, compañía mexicana para Veracruz, y bueno, una cartelería de los vapores Correo de Antonio López, que es una empresa muy importante de aquí de Cádiz, y Cádiz siguió estando conectado con todo el mundo, además sirvió de punto de traslado de los emigrantes desde Italia hacia Escalaquí y hacia América. Y bueno, pues para terminar, decir que es un amplio patrimonio cultural que espera ser recuperado como parte de nuestra memoria y pasado marítimo. Y daros la gracias. Muchas gracias. Creo que ahora podría ser la oportunidad, si tenemos, creo que todavía estamos en tiempo, ¿no? Quedan 5 minutos. Para que vean que no me ha alargado eso. No, sí. Ya ha adelantado. Así. O si alguien quiere participar, alguien quiere realizar una consulta, que aprovechando que tenemos aquí a Lourdes, que bueno. Y a Rafael, que es un gran conocedor de la bahía de Cádiz. Más que yo, más navegador. Bueno, pero tú eres la investigadora, yo soy el práctico. Tú eres práctico, ¿verdad? El usuario. Importante la labor de los pilotos prácticos, ¿eh? Sí. Siempre los derroteros de bienes, incluso derroteros italianos, para meter los barcos en Sevilla, en Guadalquivir encontrado, Pedotti aporta como el nombre para los prácticos.
incluso ya trasladándolo con la batalla de Trafalgar, que sabéis que el proyecto Trafalgar es un proyecto emblemático del centro, el buque Bucentauro, el buque insignia de la escuadra hispano-francesa, la escuadra combinada, que naufragó en la caleta y que lo tenemos identificado posiblemente como el Bajo de Chapitel, como zona arqueológica. Pues la fuente inglesa dicen que, no, la fuente francesa dicen que un práctico de Cádiz se subió a bordo y que lo vio mal y lo echó hacia la zona de la caleta y que por eso se hundió. Pero eso dicen los franceses, me imagino que para disculparse, eso debe contactarlo. El caso es que naufragó, aunque venía muy tocado después de combate, claro. ¿Qué futuro tendrá el puerto de Cádiz? ¿Qué foto? El futuro. Pues yo creo que el futuro, pues yo creo que se están dando cuenta que es una zona portuaria bastante importante. Yo creo que ahora van a abrir las líneas de navegación con América, creo que iban a haber varias líneas, varias consignatarias de buque van a abrir nuevas líneas. Es que es un puerto estratégico, siempre lo ha sido desde época antigua. Algeciras, también ya cuando construyeron el puerto de Algeciras, a partir de los años 70 y tantos, 80, le quitó mucho tráfico, muchas empresas se fueron para allá. Entonces, sí. Y luego ahora tiene también otro puerto en Marruecos que le está haciendo un poco bastante competencia, es cuestión de bajar los precios, o sea que es lo que pasó. Entonces, bueno, pues es cuestión de los servicios que se oferten y de la calidad que se quiera. Pero vamos, yo creo que bien, que bueno. Sí. Y también como al final estamos en un poco el punto turístico de toda Europa, pues los buques de pasaje hay mucho turismo de crucero como destino preferente. Pues recordar que ahora tiene un grupo taller de vida a bordo del Centro de Arqueología Acuática a las 12:30, creo, ¿no? Pues da tiempo, yo he estado en un tiempo. Gracias.